¿Cómo una obra de arte me hizo darme cuenta de que toda mi vida era una mentira? Me acababa de mudar a este pueblito, aunque mis papás habían luchado con uñas y dientes para que no lo hiciera, por alguna razón. Pero me gustaba estar aquí. Una de mis partes favoritas era un mural hermoso por el que pasaba todos los días camino al trabajo. Mostraba a 3 jóvenes sonriendo juntos, 2 mujeres y un hombre. La pintura era tan vívida y detallada que casi parecía una fotografía. Una mañana pasé por allí y me paré en seco porque todo el mural había sido repintado. Eran las mismas 3 personas, pero todas se veían diferentes. El hombre era más alto y las mujeres tenían peinados distintos. Esa tarde le pregunté a la señora del cafecito de al lado. Ese mural lo actualizan cada año, me dijo. ¿Conoces la historia? Hace 20 años hubo un asalto a una casa aquí mismo en el pueblo, una familia con 4 hijos. El mayor estaba en una pijamada esa noche. Cuando regresó a casa la mañana siguiente, sus 2 papás estaban muertos y los 3 hijos menores habían desaparecido. La policía buscó a los niños durante meses, pero nunca encontraron a ninguno y el caso eventualmente se archivó. Sentí un hueco en el estómago mientras me daba cuenta de lo que me estaba diciendo. El hermano mayor es quien lo pinta. Nunca dejó de buscar a sus hermanos. Actualiza el mural cada año para mostrar cómo cree que se verían sus hermanos ahora, esperando que alguien los reconozca. Hay un sitio web en la parte de abajo si quieres leer más al respecto. Volví al mural después del trabajo y me quedé allí un buen rato mirando esas 3 caras. No pude dejar de pensar en el mural durante los siguientes días. Entré al sitio web y leí toda la historia. Los niños tenían 4, 3 y 1 año cuando desaparecieron. Miré las imágenes de nuevo y algo en ellas me resultaba extrañamente familiar, pero no podía descifrar qué era. Empecé a pasar por el mural 2 veces al día en lugar de solo por la mañana. Una tarde estaba mirando fijamente a la mujer mayor cuando noté que tenía una pequeña cicatriz en la rodilla izquierda en la pintura. Me subí la pernera del pantalón y miré mi propia rodilla izquierda, donde tenía exactamente la misma cicatriz en el mismo lugar. Mis papás siempre me habían dicho que me la hice al caerme de una bicicleta cuando tenía 7 años, pero yo nunca recordé que eso hubiera pasado. Fui a casa y empecé a revisar cajas viejas en mi closet donde guardaba los pocos objetos de mi infancia que tenía. Siempre había pensado que era raro no tener fotos de bebé, y mis papás decían que las habían perdido en una mudanza hacía años. Encontré mi acta de nacimiento y la miré de verdad por primera vez en mi vida. El papel parecía más nuevo de lo que debería para algo que se suponía tenía 24 años. Al día siguiente llamé a mi mamá y le pedí que me dijera otra vez dónde había nacido. Ella dudó antes de responder. Ya lo sabes, en el Hospital de Santa María. Lo había buscado después de nuestra llamada y descubrí que el Hospital de Santa María había cerrado hacía 15 años. La llamé de nuevo y le pregunté qué recordaba de cuando yo era muy pequeña. Se puso a la defensiva de inmediato y quiso saber por qué hacía todas esas preguntas. Le dije que solo quería saber más sobre mi infancia y ella dijo, «Te dije que no fueras a ese pueblo, carajo». Y me colgó abruptamente. Empecé a tener pesadillas, recuerdos fragmentados de cuando era muy joven de una casa amarilla, una mujer cantando y la risa de un niño. Nada de eso conectaba con ninguna historia que mis papás me hubieran contado sobre mi infancia. Miré el mural de nuevo y me di cuenta de que la mujer mayor en él tendría 24 años ahora, exactamente mi edad. Encontré la información de contacto en el sitio web y envió un mensaje diciendo que creía que podría saber algo sobre sus hermanos y preguntando si podíamos vernos. Respondió en menos de 1 hora y acordamos vernos en un parque al día siguiente. Él tendría unos 40 y tantos años, con ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía que no había dormido bien en años. Dijo, ¿viste a alguien que se parece a ellos? Negué con la cabeza y le dije que esto iba a sonar como una locura, pero que creía que yo podría ser una de ellos. Le conté todo sobre la cicatriz, las fotos perdidas, los recuerdos fragmentados y cómo mis papás habían intentado desesperadamente evitar que me mudara aquí. Sacó su celular con manos temblorosas y me mostró una foto. Esta era mi hermana una semana antes de que pasara. La niñita de la foto tenía la misma cicatriz en la rodilla y se veía exactamente como yo cuando era joven. «Necesito que te hagas una prueba de ADN», dijo con la voz entrecortada. «Necesito estar seguro». Fuimos a un laboratorio esa tarde y los resultados llegaron 3 días después. Estaba sentada en mi departamento cuando llamó, y pude oírlo llorar cuando habló. «Eres tú, eres mi hermana. Tu verdadero nombre es Carla». Por un rato, solo nos quedamos al teléfono, llorando juntos. Luego su voz cambió y se volvió más urgente. «Carla, fueron 3 los que se llevaron esa noche. Si ellos te criaron sola, ¿dónde están nuestro otro hermano y hermana?» Nos quedamos al teléfono por lo que pareció una eternidad, ambos llorando y respirando, tratando de procesar lo que esto significaba. Podía oírlo al otro lado de la línea, esos sonidos rotos que coincidían con los míos, y sentí como si estuviéramos conectados por algo más que las líneas telefónicas. Después de quizás 20 minutos, finalmente logró hablar entre lágrimas y me dijo que se llamaba Daniel. Me preguntó si recordaba algo de antes, de cuando era pequeña, y tuve que decirle la verdad. Los recuerdos eran solo pedazos, fragmentos que no encajaban. Una casa amarilla. Una mujer cantando, alguien riendo. Nada sólido. Nada a lo que pudiera aferrarme y decir esto es real. Esto pasó. La voz de Daniel se volvió más firme mientras hablábamos y me preguntó si podíamos vernos de nuevo mañana porque tenía mucho que mostrarme. Fotos de nuestros papás. Fotos de la casa en la que vivíamos.
Cosas que podrían ayudarme a recordar. Dije que sí de inmediato porque necesitaba entender quién era yo. ¿Quién había sido antes de que me robaran todo? Colgamos después de hacer planes y me quedé sentada en mi departamento mirando las paredes. Todo a mi alrededor de repente se sentía falso, como si estuviera viviendo en una escenografía diseñada para la vida de otra persona. Los muebles que había elegido, las fotos en mis paredes, incluso mi propio reflejo se sentía incorrecto porque nada de eso estaba construido sobre la verdad. Había pasado 24 años pensando que sabía quién era, y ahora me daba cuenta de que toda mi identidad estaba construida con mentiras que mis papás me dijeron. Volví a tomar mi teléfono y llamé a mi madre adoptiva. Contestó al primer timbrazo y su voz temblaba. Tanto que apenas pude entender su hola. Antes de que pudiera decir algo más, le dije que sabía la verdad y le pregunté directamente cómo me había conseguido. Empezó a llorar de inmediato y me rogó que la dejara explicarme en persona, diciendo que no era lo que yo pensaba, que había cosas que no entendía. Pero no podía hacer eso. No podía sentarme frente a ella y escuchar justificaciones por robarse a la hija de alguien. Le dije que no nos veríamos a solas y que la policía se pondría en contacto con ella pronto. Entonces entró en pánico. Sus palabras salían rápidas y desesperadas. Habló de cuánto deseaba un bebé. Cómo no podía tener hijos propios. Cómo la persona que arregló todo le prometió que yo venía de una madre que no podía cuidarme. Dijo que le dijeron que necesitaba un buen hogar y que ella podía proporcionarlo. Colgué mientras ella seguía hablando porque no podía procesar sus excusas en ese momento. A la mañana siguiente, estaba sentada en la mesa de mi cocina cuando sonó mi teléfono de un número que no reconocí. Una mujer se presentó como la detective Carolina Herrera del Departamento de Policía Local. Explicó que Daniel había presentado una denuncia oficial y que necesitaba hablar conmigo. Su voz era profesional pero amable, no insistente ni agresiva. Me dijo que este caso se conectaba con un asalto a casa y doble homicidio sin resolver de hacía 20 años. Necesitaba entrevistarme formalmente y me preguntó si me sentía cómoda yendo a la estación. Dije que sí y conduje hasta allí una hora después. En la estación de policía, Carolina me llevó a una pequeña habitación y empezó a grabar todo. Me hizo preguntas detalladas sobre mi infancia, lo que mis padres adoptivos me dijeron sobre mi origen. Cuando empezaron a aparecer los recuerdos fragmentados, le hablé de las fotos de bebé perdidas. Cómo mis padres dijeron que las perdieron en una mudanza. Pero eso nunca tuvo sentido. Le mostré una foto de mi acta de nacimiento en mi teléfono y señalé lo nuevo que parecía el papel para algo supuestamente de 24 años. Le expliqué cómo mis papás habían luchado tanto para evitar que me mudara a este pueblo y cómo mi madre había admitido accidentalmente por teléfono que sabía algo al respecto. Carolina escuchó atentamente y tomó notas mientras yo hablaba. Cuando terminé, se echó hacia atrás y explicó que probablemente la FGR, la Fiscalía General de la República, se involucraría, porque esto parecía estar conectado a una red de adopción ilegal interestatal que habían estado rastreando durante años. Me advirtió que el proceso sería largo y difícil, que habría investigaciones, entrevistas y probablemente juicios. Pero también dijo que encontrarme viva después de 20 años era un gran avance en un caso archivado que no había ido a ninguna parte. Pregunté por mis otros hermanos y ella me miró con ternura y dijo que todavía estaban buscando. Pero encontrarme les daba nuevas esperanzas de que los otros también pudieran estar vivos. Esa tarde me reuní con Daniel en un parque tranquilo a las afueras del pueblo. Estaba esperando en una banca con una carpeta gruesa a su lado y sus manos temblaban cuando me vio acercarme. Abrió la carpeta con cuidado y sacó fotos antiguas. Fotos de nuestros papás, ambos jóvenes y sonrientes de una manera que me dolió el pecho. Fotos de una casa amarilla con un gran porche delantero y flores en el jardín. En el segundo que vi esa casa, algo hizo clic en mi cerebro como una puerta que se abre. De repente recordé correr por esas habitaciones. Recordé la sensación de los pisos de madera bajo mis pies y la luz del sol entrando por las ventanas. Daniel observó mi cara y pareció entender lo que estaba pasando. Me mostró más fotos. Yo de bebé con cabello oscuro y mejillas regordetas. Yo de niña pequeña, parada junto a otra niñita que tenía que ser Andrea. Un bebé pequeñito que era Matías. Miré la cara de Andrea en las fotos y sentí un extraño reconocimiento, como mirar una versión de mí misma que nunca supe que existía. La voz de Daniel era suave cuando me dijo que Andrea y yo hacíamos todo juntas, que éramos mejores amigas aunque solo nos llevábamos un año. Pude ver el dolor en sus ojos cuando habló de habernos perdido, de volver a casa esa mañana y que toda su familia simplemente se hubiera ido. Respiró hondo y comenzó a explicar lo que pasó esa noche, tanto como sabía por los informes policiales. Él tenía 15 años y estaba durmiendo en casa de un amigo. Alguien irrumpió en nuestra casa mientras todos dormían. Mataron a nuestros papás y se llevaron a los 3 niños. Para cuando Daniel llegó a casa a la mañana siguiente, la casa era una escena del crimen y toda su familia se había ido, excepto por los cuerpos de nuestra mamá y papá. Le pregunté por qué alguien se llevaría a 3 niños pequeños así, y Daniel se frotó la cara con ambas manos antes de responder. La policía pensó al principio que podría ser por dinero de un rescate, porque nuestros papás tenían algunos ahorros y eran dueños de la casa. Pero nadie llamó nunca con exigencias ni pidió nada. Después de meses sin contacto, los investigadores comenzaron a pensar que tal vez la persona que irrumpió quería hijos para criarlos ellos mismos o, lo que es más probable, los vendió a gente que quería hijos y pagaría por ellos.
El hecho de que yo creciera con personas que me obtuvieron a través de canales claramente ilegales sugería que alguien estaba comprando y vendiendo niños robados. Nos quedamos en ese parque durante horas mientras Daniel sacaba más fotos y me contaba todo lo que podía recordar. Dijo que yo estaba obsesionada con la música cuando era bebé y que nuestra mamá me cantaba todo el tiempo, lo que finalmente explicó ese recuerdo fragmentado de la voz de una mujer cantando que había estado acechando mis sueños. Me mostró videos en su teléfono de él mismo pintando el mural cada año, sus manos firmes mientras actualizaba nuestras caras para mostrar cómo podríamos vernos a medida que envejecíamos. Cuando empezó a llorar mientras hablaba de cómo nunca perdió la fe de que nos encontraría algún día, extendí la mano y sostuve la suya porque no sabía qué más hacer. Me habló de Andrea y de cómo hacíamos todo juntas, cómo nos tomábamos de la mano y nos negábamos a separarnos incluso para las siestas. Dijo que el bebé Matías se reía de todo lo que hacíamos y que nuestros papás solían bromear diciendo que era el bebé más feliz que habían visto. Escuchar estas historias me hizo anhelar recuerdos a los que no podía acceder, una familia que debería haber conocido pero que me fue robada antes de que pudiera formar recuerdos duraderos. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y el nombre de Carolina apareció en la pantalla. Me dijo que la FGR se estaba haciendo cargo oficialmente de la investigación porque mi caso se conectaba con una red mucho más grande que habían estado rastreando a través de varios estados. Un agente llamado Julián Mendoza quería entrevistarme lo antes posible. Luego hizo una pausa antes de agregar que a mis padres adoptivos se les había dicho que no abandonaran el estado y estaban siendo investigados por su papel en mi obtención ilegal. Sentí una extraña mezcla de sentimientos al escuchar eso, como si una parte de mí se alegrara de que se les hiciera responsables, pero otra parte se sentía triste por las personas que me criaron durante 20 años enfrentando graves consecuencias. Carolina me dio la dirección de la oficina de la FGR y dijo que Julián me vería la mañana siguiente a las 9. La oficina de la FGR estaba en un edificio gubernamental soso en el centro con estricta seguridad en la entrada. Julián Mendoza me recibió en una pequeña sala de conferencias y tenía esta energía intensa y concentrada que me hizo enderezarme en la silla. Probablemente tendría unos 30 y tantos años, con cabello oscuro y corto y ojos agudos que parecían notarlo todo. Explicó que habían estado rastreando una red de fraude de adopción que operaba en varios estados durante más de 10 años. La red conectaba a personas dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por niños con individuos que podían proporcionar esos niños a través de diversos medios ilegales, incluido el secuestro. Dijo que mi caso era la primera vez que habían podido vincular definitivamente a un niño secuestrado con la red, lo que significaba que finalmente tenían una oportunidad real de desmantelar toda la operación. Julián me preguntó si mis padres adoptivos alguna vez mencionaron cuánto pagaron por mí o quién arregló la adopción. Le dije que siempre creí que había sido adoptada legalmente a través de una agencia, que tenían papeles y todo parecía normal. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que nunca me dieron detalles específicos sobre qué agencia o cómo funcionó el proceso. Cada vez que hacía preguntas cuando era niña, se volvían evasivos y cambiaban de tema. Julián asintió como si esperara esa respuesta y dijo que los registros financieros les ayudarían a rastrear las conexiones de la red y potencialmente localizar a otros involucrados en la operación. Me preguntó sobre mi infancia, si me trataron bien, si había alguna señal de que mis padres adoptivos sabían que era robada. Admití que fueron padres decentes en general. Nada abusivos o negligentes, lo que de alguna manera hacía que toda la situación fuera más confusa. Esa noche me reuní con una terapeuta llamada Marlene Yoshida, a quien Carolina me recomendó. Su consultorio estaba en un edificio tranquilo con muebles cómodos y luces suaves que probablemente estaban destinadas a hacer que la gente se sintiera relajada. Marlene tenía ojos amables y hablaba con una voz tranquila y firme mientras explicaba su especialidad en recuperación de memoria y trauma de identidad. Dijo que mis recuerdos fragmentados podrían volverse más claros ahora que tenía un contexto en el que encajarlos, pero que no debía forzar nada ni asumir que todo lo que recordaba era perfectamente exacto. La memoria es engañosa, explicó, especialmente la memoria infantil, y nuestros cerebros a veces llenan los vacíos con cosas que se sienten reales pero no son del todo correctas. Quería trabajar conmigo regularmente para ayudarme a procesar todo lo que estaba sucediendo y descubrir cómo integrar ambas partes de mi historia en un sentido coherente de identidad. Durante nuestra sesión me derrumbé por completo y admití que ya no sabía quién era. La persona que pensé que era toda mi vida en realidad no existía, solo una identidad falsa construida sobre mentiras y documentos robados. Pero tampoco podía convertirme simplemente en la Carla de hace 20 años porque no recordaba ser ella. No recordaba a mis verdaderos padres, ni esa casa amarilla, ni nada sustancial. Me sentía atrapada entre dos identidades sin tierra firme bajo mis pies. Marlene escuchó atentamente y dijo que esta crisis de identidad era completamente normal dado lo que estaba pasando. Prometió que trabajaríamos para integrar ambas partes de mi historia, para que pudiera ser una persona completa en lugar de sentirme dividida en dos. Una semana después de la confirmación del ADN, estaba sentada en el consultorio de Marlene durante nuestra tercera sesión cuando algo cambió en mi cerebro. Un recuerdo surgió con una claridad vívida y sorprendente. No como los fragmentos borrosos que había estado teniendo, sino nítido, detallado y real. De repente recordé a Andrea y a mí jugando con bloques de colores en un piso alfombrado en una habitación soleada.
Estábamos construyendo una torre juntas y riéndonos cuando se cayó. Entonces Daniel entró y nos levantó a las dos, una en cada brazo, y nos hizo girar en círculos mientras gritábamos de risa y deleite. Podía sentir el movimiento, oír nuestras voces, percibir la pura alegría y seguridad de ese momento. El recuerdo era tan claro y poderoso que empecé a llorar allí mismo en el consultorio de Marlene porque podía sentir el amor que existía en esa casa antes de que todo fuera destruido. Llamé a Daniel en cuanto salí del consultorio de Marlene, mis manos temblando mientras sostenía el teléfono. Le conté sobre el recuerdo y se lo describí en detalle. Los bloques, la habitación soleada y él haciéndonos girar. Su voz se llenó de emoción mientras confirmaba que sí, solía hacernos girar exactamente así. Era uno de nuestros juegos favoritos. Escucharlo confirmar el recuerdo lo hizo sentir aún más sólido y real, como si finalmente estuviera accediendo a mi verdadero pasado en lugar de solo fragmentos y suposiciones. Sonaba tan feliz de que estuviera empezando a recordar cosas, pero también triste por todo lo que perdimos y todos los años que deberíamos haber pasado juntos como familia. Esa misma tarde, Carolina llamó con noticias sobre la orden de registro que habían ejecutado en la casa de mis padres adoptivos. La policía encontró documentos escondidos en el ático dentro de una caja cerrada con llave que guardaba mi padre adoptivo. Los papeles mostraban que mi madre adoptiva pagó 750,000 pesos, 750,000 pesos a alguien identificado en los documentos solo como el intermediario. El pago se realizó en efectivo, en abonos, durante varios meses antes de que yo llegara a su casa. Carolina dijo que este era exactamente el tipo de evidencia que necesitaban para rastrear la red y potencialmente encontrar a otros involucrados. Me preguntó si estaba bien y le dije honestamente que no sabía, que todo se sentía abrumador e irreal. Dijo que era comprensible y me recordó que tenía a Daniel y a Marlene como apoyo, que no tenía que procesar esto sola. 2 días después de esa conversación con Carolina, un abogado llamó a mi departamento y dijo que mi padre adoptivo quería reunirse conmigo. El abogado pasó 10 minutos explicando que mi padre adoptivo quería cooperar plenamente con los investigadores y creía que tenía información que podría ayudar a encontrar a Andrea y Matías. Me senté en mi sofá escuchando a este extraño hablar sobre el hombre que me crió y no sentí nada más que sospecha sobre lo que realmente quería. Cuando le conté a Carolina sobre la solicitud, dijo que la reunión podría ser valiosa para la investigación y sugirió que aceptara, pero solo si ella estaba presente en la habitación. Llamé al abogado y lo organicé para la tarde siguiente en la estación de policía. Entrar a esa sala de interrogatorios y ver a mi padre adoptivo sentado allí con su abogado me revolvió el estómago. Parecía más viejo de lo que recordaba, con más canas y arrugas más profundas alrededor de los ojos. Carolina se sentó a mi lado mientras Julián estaba de pie contra la pared con los brazos cruzados, observando todo. Mi padre adoptivo empezó a hablar de inmediato. Sus palabras salían rápido como si hubiera estado practicando qué decir. Les dijo que la red de adopción era mucho más grande de lo que nadie imaginaba y sacó una carpeta con nombres y direcciones de otras parejas que obtuvieron hijos a través del mismo intermediario. Dijo que podría haber docenas de niños adoptados ilegalmente de diferentes fuentes, todos conectados a través de esta única persona. La expresión de Julián cambió cuando escuchó eso. Una sombría satisfacción cruzó su rostro porque esta información podría desmantelar toda la red. Mi padre adoptivo siguió hablando, explicando cómo operaba el intermediario y cuánta gente sabía que estaba involucrada. Dio detalles específicos sobre pagos, reuniones y cómo se creaban los documentos falsos. Lo observé proporcionar toda esta información y me pregunté si estaba tratando de ayudar o solo tratando de reducir su propia sentencia. Entonces me miró directamente por primera vez desde que entré y dijo que él genuinamente no sabía que yo era secuestrada. Su voz se volvió más baja mientras afirmaba que pensaba que mi madre biológica me había dado en adopción debido a la pobreza o la adicción. Dijo que el intermediario proporcionó documentos falsos y les contó una historia convincente sobre rescatar a niños de situaciones terribles. Una parte de mí quería creerle porque era más fácil que pensar que él compró a sabiendas a una niña robada. Pero otra parte de mí no estaba segura de qué creer o si siquiera importaba si él sabía la verdad. Carolina me contactó 3 días después y me pidió que volviera a la estación. Extendió papeles sobre la mesa entre nosotras y explicó que estaban investigando todos los nombres que mi padre adoptivo proporcionó. Ya habían confirmado que al menos otros 3 niños en la red habían sido reportados como desaparecidos en diferentes estados. La revelación de que esta red destruyó a múltiples familias me hizo sentir físicamente enferma. Pregunté si alguno de esos niños podría ser Andrea o Matías y Carolina dijo que estaban verificando todas las posibilidades, pero que llevaría tiempo rastrear todas las pistas. Se veía cansada y me di cuenta de que estaba trabajando día y noche en este caso. Esa misma semana Daniel llamó y me invitó a cenar a su casa con su esposa Meg. Mis manos temblaron mientras aceptaba porque estas eran personas que técnicamente eran mi familia pero se sentían como completos extraños. Conduje hasta su casa en un vecindario tranquilo y me quedé en el porche delantero durante 1 minuto completo antes de poder obligarme a tocar. Meg abrió la puerta e inmediatamente me dio un abrazo que se sintió cálido y genuino. Me hizo pasar y la casa estaba llena de fotos en cada pared.
Meg me mostró fotos de Daniel a lo largo de los años y me contó historias sobre cómo la búsqueda de nosotros consumió gran parte de su vida juntos. Señaló una pared entera dedicada a la investigación con recortes de periódico, mapas y fotos del mural de diferentes años. Durante la cena, Daniel comenzó a compartir recuerdos de nuestra infancia que yo deseaba desesperadamente recordar, pero no podía. Me contó cómo Andrea y yo éramos inseparables, cómo teníamos nuestro propio lenguaje secreto que nadie más entendía. Dijo que el bebé Matías se reía de todo lo que hacíamos. Una carcajada enorme que hacía que todos en la habitación comenzaran a reír también. Describió cómo nuestros papás estaban planeando unas largas vacaciones en la playa justo antes de que todo se destruyera. Lo emocionados que estábamos todos por construir castillos de arena. Escuchar estas historias hizo que la pérdida se sintiera más real y devastadora porque podía imaginar estos momentos pero no podía recordar haberlos vivido. Empecé a llorar en la mesa y Meg extendió la mano para apretar la mía. Más tarde esa noche, Meg mencionó algo que me pegó duro. Dijo que nunca tuvieron hijos propios en parte porque Daniel sentía que no podía seguir adelante con su propia familia mientras sus hermanos siguieran desaparecidos. Explicó cómo cada cumpleaños y festividad la pasaban actualizando el mural o siguiendo nuevas pistas en lugar de construir su propia vida. El peso de ese sacrificio me aplastó al darme cuenta de cuánto había renunciado Daniel para seguir buscándonos. Lo miré al otro lado de la mesa y le dije que lamentaba todos los años que había perdido. Daniel negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía que encontrarme hacía que todo valiera la pena, que lo volvería a hacer todo sin dudarlo. 3 semanas después de la confirmación de mi ADN, mi teléfono empezó a sonar constantemente con llamadas de reporteros. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y se convirtió en noticia regional sobre la niña secuestrada encontrada después de 20 años. Un reportero del noticiero local me contactó pidiendo una entrevista sobre ser la víctima de secuestro encontrada. Me negué de inmediato porque la idea de hablar de esto públicamente me daba ganas de esconderme. Pero Carolina me llamó esa noche y sugirió que la publicidad podría generar pistas sobre Andrea y Matías. Dijo que alguien por ahí podría reconocerlos en las fotos envejecidas y presentar información. Lo pensé durante 2 días antes de aceptar finalmente una entrevista cuidadosamente controlada con condiciones específicas sobre qué preguntas podían hacer. La entrevista salió en las noticias un jueves por la noche y la vi en casa de Daniel con él y Meg. El segmento incluía fotos de Andrea y Matías envejecidas para mostrar cómo podrían verse ahora a los 23 y 21 años. Daniel y yo hicimos llamamientos públicos pidiendo a cualquiera con información que se presentara y proporcionamos el número de la línea de denuncias. 1 hora después de la transmisión, Carolina llamó para decir que la respuesta era abrumadora, con docenas de pistas ya inundando la línea directa de la policía. Me advirtió que la mayoría probablemente no llevaría a ninguna parte, pero que investigarían cada una de ellas. No pude dormir esa noche pensando en todas esas llamadas y preguntándome si alguna de ellas podría ser real. 5 días después de la cobertura mediática, Carolina llamó con una pista que hizo que mi corazón se acelerara. Una mujer había contactado la línea de denuncias diciendo que creía que la foto envejecida de Matías se parecía exactamente a un joven que trabajaba en un supermercado en una ciudad a 3 horas de distancia. Julián y Carolina condujeron hasta allí de inmediato para investigar y descubrieron que el hombre también había sido adoptado bajo circunstancias sospechosas más o menos al mismo tiempo que yo. Recolectaron una muestra de ADN después de explicarle la situación y nos dijeron que los resultados tardarían unos días. Daniel me llamó cada pocas horas durante el periodo de espera y hablamos sobre lo que significaría si realmente fuera él. Si tendría algún recuerdo de nosotros, cómo deberíamos abordar el encuentro con él si el ADN coincidía. Los siguientes 3 días parecieron 3 años y seguí revisando mi teléfono cada 5 minutos, aunque sabía que el laboratorio llamaría primero a Carolina. Intenté ir a trabajar, pero no podía concentrarme en nada, y mi jefe finalmente me dijo que me tomara el resto de la semana libre porque, de todos modos, no daba una. Daniel me llamó todos los días, a veces 2 veces, y hablábamos durante horas sobre lo que significaría si el ADN coincidía. Discutimos si el joven tendría algún recuerdo de nosotros o del secuestro, cómo deberíamos manejar el encuentro si realmente era Matías, si deberíamos contarle todo de una vez o dejar que lo procesara lentamente. Sentía que me jalaban en 2 direcciones al mismo tiempo, aterrorizada de que no fuera él, pero también asustada de lo que significaría si lo fuera. En la mañana del tercer día, Carolina llamó y contesté tan rápido que casi se me cae el teléfono. Me dijo que los resultados habían llegado y me preguntó si podía ir a la estación. Conduje hasta allí yendo demasiado rápido y Daniel me encontró en el estacionamiento porque Carolina también lo había llamado. Entramos juntos tomados de la mano como niños pequeños y nos sentamos en su oficina. Carolina nos miró a ambos con una expresión que hizo que se me cayera el estómago y dijo que los resultados de ADN habían salido negativos. El joven del supermercado no era Matías, solo alguien que casualmente se parecía al retrato envejecido. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho y, a mi lado, Daniel hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. Carolina siguió hablando sobre cómo así funcionan las investigaciones. Que sigues pistas hasta que una finalmente da resultado. Que este contratiempo no significa que no lo encontraremos,
pero apenas podía oírla por el zumbido en mis oídos porque me había permitido tener tanta esperanza y ahora esa esperanza simplemente se había ido. Daniel y yo nos sentamos en su auto en el estacionamiento durante casi una hora después, ambos llorando y sin hablar. Cuando finalmente llegué a casa, llamé a Marlene y le pregunté si podía verme ese día en lugar de esperar nuestra cita habitual. Ella aceptó y aparecí en su consultorio 2 horas después con los ojos hinchados y dolor de cabeza. Le conté sobre los resultados negativos del ADN y cómo la decepción se sentía como si me estuviera aplastando. Ella escuchó y luego comenzó a hacerme preguntas sobre mis sentimientos hacia mis padres biológicos, a quienes no recuerdo, y mis hermanos, a quienes estoy desesperada por encontrar. Admití que sentía que estaba de luto por personas que nunca conocí realmente, que estaba sufriendo por una familia y una infancia que solo existen en fragmentos y en los recuerdos de otras personas. Marlene me ayudó a entender que el duelo no requiere recuerdos perfectos, que perder algo que nunca tuviste sigue siendo una pérdida real. Hablamos sobre mis padres adoptivos y ella dijo algo que me sorprendió. Me dijo que mis sentimientos hacia ellos podían ser complicados y desordenados, que podía reconocer que me criaron y que sentía algo de amor por ellos, al mismo tiempo que reconocía que participaron en algo profundamente incorrecto, y que no tenía que elegir entre odiarlos por completo o perdonarlos por completo, porque los sentimientos reales sobre personas reales nunca son tan simples. Durante las siguientes semanas, me sumergí en sesiones de terapia con Marlene 2 veces por semana en lugar de una. Trabajamos a través de capas de emociones complicadas sobre identidad, pertenencia y familia. Me dio ejercicios para ayudar a procesar el trauma y técnicas para manejar la ansiedad que me despertaba a las 3 de la mañana. 6 semanas después de la confrontación inicial con mis padres adoptivos, el abogado de mi madre adoptiva me contactó preguntando si estaría dispuesta a reunirme con ella. Lo hablé con Marlene, Daniel y Carolina, y finalmente decidí que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Acordamos reunirnos en un lugar neutral con ambos abogados presentes. Cuando mi madre adoptiva entró en la habitación se veía terrible, como si no hubiera dormido en semanas. Tenía el cabello grasoso, había perdido peso y tenía ojeras oscuras bajo los ojos que me recordaban a las de Daniel. Se sentó frente a mí y le temblaban las manos. Su abogado empezó a hablar, pero ella lo interrumpió y me miró directamente. Dijo que estaba desesperada por tener un hijo después de años de infertilidad y múltiples adopciones fallidas, que las agencias de adopción seguían rechazándola a ella y a su esposo por razones que nunca entendió del todo. Me contó cómo la intermediaria se les acercó en un grupo de apoyo para parejas que luchaban contra la infertilidad, cómo esta mujer les prometió que podía ayudarlos. La voz de mi madre adoptiva se quebró cuando admitió que tenía sospechas de que algo no estaba bien por lo rápido que sucedió todo y la cantidad de efectivo que se requería. Pero dijo que deseaba tanto un bebé que se convenció a sí misma de no hacer demasiadas preguntas. Que se dijo a sí misma que la intermediaria solo estaba ayudando a una madre biológica que necesitaba dinero. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro y dijo que amarme y criarme fue real, incluso si la forma en que me obtuvo fue incorrecta. Que lamentaba el daño que esto causó a todos. Me senté allí escuchando y sintiendo esta complicada mezcla de ira, tristeza y algo que podría haber sido lástima. Le dije que no estaba lista para perdonarla y que tal vez nunca lo estaría. Pero también dije que necesitaba tiempo para procesar todo y decidir qué tipo de relación, si es que alguna, podríamos tener en el futuro. Ella asintió y dijo que entendía, que cooperaría plenamente con los investigadores y aceptaría cualquier consecuencia que viniera. Su abogado pareció aliviado de que yo no estuviera gritando o amenazando. Después de que ella se fue, me senté en mi auto durante mucho tiempo tratando de ordenar mis sentimientos. 2 semanas después, Carolina llamó con noticias que hicieron que mi corazón se acelerara. Julián había conseguido una pista importante en la investigación de la red. Habían localizado y arrestado a la intermediaria que arregló múltiples adopciones ilegales, incluida la mía. La mujer tenía ahora unos 60 años e inicialmente se negó a cooperar con los investigadores. Pero cuando Julián le mostró la evidencia que habían recopilado y le explicó los cargos que enfrentaba, aceptó proporcionar información a cambio de una sentencia reducida. Confirmó que las personas que nos secuestraron le pagaron para encontrar compradores para 3 niños pequeños. Les dio nombres y detalles sobre la red que se extendía por varios estados. Julián dijo que ya estaban realizando más arrestos basados en su información. 3 días después de ese arresto, Carolina llamó de nuevo y esta vez su voz sonaba diferente, más cautelosa. Me preguntó si podía ir a la estación porque tenía nueva información sobre Matías. Llamé a Daniel de inmediato y nos reunimos en la estación de policía en menos de 1 hora. Julián también estaba allí y tenía una carpeta de archivos frente a él. Nos dijo que la intermediaria había proporcionado detalles sobre dónde entregó a Matías hace 20 años a una pareja en otro estado. Los investigadores rastrearon a esa pareja y descubrieron que Matías había sido retirado de su cuidado por servicios de protección infantil años atrás debido a abuso. Había entrado en el sistema de cuidado temporal, DIF, cuando era niño, y el rastro se perdió porque pasó por múltiples hogares de acogida a lo largo de los años. Todavía estaban tratando de localizar su paradero actual, pero era complicado porque había estado en el sistema bajo diferentes nombres.
Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La idea de que Matías fuera abusado mientras yo vivía en un hogar relativamente seguro me hizo sentir enferma. Daniel hundió la cabeza entre las manos y pude ver cómo le temblaban los hombros. Julián siguió hablando sobre cómo estaban buscando en las bases de datos de cuidado temporal y siguiendo pistas, pero apenas podía procesar lo que estaba diciendo. Cuando llegué a casa esa noche, no pude levantarme de la cama. Me reporté enferma en el trabajo al día siguiente y al día siguiente también. Seguía pensando en un niño pequeño siendo herido y asustado sin familia que lo protegiera. Daniel llamó y hablamos por teléfono durante horas, ambos llorando e intentando apoyarnos mutuamente a través del horror de lo que habíamos descubierto. Me dijo que sentía que le había fallado a Matías por no encontrarlo antes. Le dije que no era su culpa, pero sabía que no me creía porque yo estaba luchando con la misma culpa. Hice una cita de emergencia con Marlene y le conté sobre la culpa del superviviente que me estaba carcomiendo por dentro. Ella escuchó y luego dijo algo que atravesó la niebla en mi cerebro. Me dijo que nada de esto era mi culpa, que yo también era una víctima, aunque mi experiencia fuera diferente a la de Matías. Dijo que derrumbarme no ayudaría a encontrarlo a él o a Andrea, que necesitaba mantenerme funcional para poder estar allí cuando finalmente los localizáramos. Me dio herramientas para manejar la culpa y los pensamientos intrusivos sobre lo que Matías podría haber sufrido. Trabajamos en separar lo que podía controlar de lo que no, en enfocar mi energía hacia el futuro en lugar de ahogarme en el pasado. 2 semanas después de esa sesión de terapia, Julián llamó a Daniel con una actualización sobre la búsqueda en el sistema de cuidado temporal. El registro mostraba que Matías había salido del sistema al cumplir 18 años y había estado viviendo bajo un apellido diferente que una de sus familias de acogida le dio. Julián encontró una licencia de conducir actual y una dirección en una ciudad a unas 6 horas de aquí. Dijo que enviarían a la policía local para hacer contacto y confirmar que realmente era él antes de hacernos ilusiones de nuevo. Pasé esos siguientes 3 días apenas durmiendo, saltando cada vez que sonaba mi teléfono. Daniel me llamó 2 veces al día solo para ver cómo estaba y hablábamos durante horas sobre lo que significaría si este fuera realmente Matías. Si recordaría algo, cómo deberíamos manejar el encuentro con él. Al tercer día, Carolina llamó y supe por su voz, incluso antes de que hablara, que eran buenas noticias. Me dijo que lo encontraron y que la prueba de ADN dio positivo. Matías estaba vivo, trabajaba en la construcción y no tenía idea de que era una persona desaparecida o que sus padres habían sido asesinados. Cuando la policía apareció y le contó sobre el secuestro y le mostró fotos de nuestros padres muertos, aparentemente se derrumbó por completo. Carolina dijo que estaba en shock y que tenían un consejero con él, pero que quería conocernos lo antes posible. Llamé a Daniel de inmediato y decidimos conducir hasta allí juntos a la mañana siguiente. Ninguno de los dos pudo dormir esa noche y Daniel me recogió a las 5 de la mañana, aunque no necesitábamos salir hasta las 7. Paramos a tomar café 3 veces durante el viaje porque ambos estábamos demasiado nerviosos para quedarnos quietos. Cuando finalmente llegamos a la estación de policía donde Matías estaba esperando, sentí que podría vomitar. Entramos y Carolina nos recibió en el vestíbulo, luego nos llevó a una habitación privada. Matías estaba sentado en una mesa y cuando nos miró dejé de respirar por un segundo porque se parecía exactamente a nuestro padre en las fotos viejas que Daniel me había enseñado. Tenía la misma mandíbula, los mismos ojos oscuros y la misma forma de mantener los hombros. Se levantó lentamente y nos miró fijamente como si no estuviera seguro de que fuéramos reales. Sus primeras palabras fueron preguntar si realmente éramos su familia, si esto estaba sucediendo de verdad. Daniel se acercó, puso sus manos sobre los hombros de Matías y dijo que sí. Éramos su hermano y su hermana, y lo habíamos estado buscando durante 20 años. Matías empezó a llorar y Daniel lo atrajo en un abrazo mientras yo me quedaba allí tratando de no desmoronarme. Después de unos minutos, todos nos sentamos y Carolina nos dio algo de privacidad. Matías seguía mirando de un lado a otro entre Daniel y yo, como si estuviera tratando de memorizar nuestras caras. Nos dijo que no recordaba nada de nuestra familia original ni del secuestro porque solo tenía 1 año cuando sucedió. Las personas que lo compraron lo tuvieron durante unos años, pero lo trataban mal y los servicios sociales se lo quitaron cuando tenía 4 años. Pasó el resto de su infancia rebotando entre diferentes hogares de acogida y la mayoría de ellos eran negligentes o abusivos. Dijo que creció creyendo que sus verdaderos padres lo habían abandonado porque eso es lo que todos le decían. Enterarse de que en realidad fue robado de una familia que lo quería y que nuestros padres fueron asesinados tratando de protegernos estaba cambiando todo lo que creía saber sobre sí mismo. Nos sentamos allí durante horas mientras Daniel sacaba fotos y contaba historias sobre nuestros padres y nuestra infancia. Matías escuchaba con una mirada en su rostro que era mitad asombro y mitad dolor, tocando las fotos como si estuviera tratando de conectar con personas que nunca llegaría a conocer. Siguió haciendo preguntas sobre cómo eran nuestros padres, cómo era la casa y si tenía alguna foto de bebé. Sostuve su mano sobre la mesa y le dije que íbamos a resolver esto juntos, que ya no estaba solo y que ahora éramos su familia. Para cuando salimos de la estación de policía ya estaba oscuro y habíamos estado allí casi 6 horas. Matías dijo que necesitaba unos días para procesar todo, pero que quería mantenerse en contacto y vernos de nuevo pronto. Daniel le dio su número de teléfono y dirección y le dijo que podía llamar a cualquier hora del día o de la noche. En el camino a casa, Daniel y yo estuvimos en silencio durante mucho tiempo, solo tratando de procesar que realmente habíamos encontrado a Matías después de todos estos años.
Una semana después, Julián nos contactó sobre nuevos avances para encontrar a Andrea. La intermediaria finalmente había proporcionado información sobre la pareja que la compró hace 20 años. Los investigadores los rastrearon y descubrieron que se habían mudado a otro estado hacía años. Cuando la policía los entrevistó, afirmaron que Andrea se había escapado de casa a los 16 años y nunca lo reportaron porque tenían miedo de que los descubrieran por la adopción ilegal. Esta pareja admitió que trataron mal a Andrea durante su infancia con ellos. Dijeron que era rebelde y estaba enojada y que no podían controlarla. No tenían idea de a dónde fue cuando se fue y ni siquiera intentaron encontrarla. Julián nos dijo que estaba furioso por su negligencia y que fueron arrestados de inmediato. Pero todavía no teníamos idea de dónde estaba Andrea ahora, o incluso si seguía viva. La noticia de que Andrea se escapó a los 16 años me aterrorizó porque cualquier cosa podría haberle pasado en los 7 años transcurridos desde entonces. Daniel decidió hacer otra entrevista con los medios sobre el hallazgo de Matías y la búsqueda en curso de Andrea. La cobertura noticiosa generó docenas de nuevas pistas y Daniel pasó un fin de semana entero actualizando el mural para mostrar que yo, Carla, había sido encontrada y Matías también, dejando solo la imagen de Andrea envejecida. Estar de pie frente a ese mural con Matías a mi lado se sintió completamente irreal. 2 semanas después de encontrar a Matías, una mujer llamó a la línea de denuncias diciendo que creía que podría conocer a Andrea. Describió a una compañera de trabajo en un restaurante en un estado vecino que coincidía con la foto envejecida y que había mencionado ser adoptada bajo extrañas circunstancias. La mujer dijo que esta compañera de trabajo usaba un nombre diferente y parecía tener serios problemas de confianza con todos a su alrededor. Carolina y Julián decidieron investigar esta pista con mucho cuidado porque no querían asustar a alguien que podría ser Andrea simplemente apareciendo y confrontándola. Condujeron hasta el restaurante e hicieron contacto con la joven durante su turno. Le explicaron la situación con la mayor delicadeza posible y le preguntaron si estaría dispuesta a proporcionar una muestra de ADN. Carolina dijo que la mujer estaba recelosa y asustada al principio, pero después de que le mostraron fotos de nuestros padres asesinados y le explicaron toda la historia sobre el secuestro, aceptó hacerse la prueba. La espera de esos resultados de ADN parecieron los 3 días más largos de mi vida. No podía dormir y apenas comía nada porque mi cerebro seguía dando vueltas con la posibilidad de que realmente hubiéramos encontrado a Andrea después de todos estos años. Daniel me llamó 2 veces al día solo para ver cómo estaba, y podía oír en su voz que él estaba pasando por lo mismo. Matías se quedó en casa de Daniel durante la espera para que pudieran estar juntos cuando llegara la noticia. Al tercer día sonó mi teléfono y el nombre de Carolina apareció en la pantalla. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono antes de contestar. Dijo las palabras que había estado desesperada por escuchar. Era compatible. Andrea estaba viva y la habíamos encontrado. Grité de pura alegría y empecé a llorar tan fuerte que apenas podía respirar. Llamé a Daniel de inmediato y él ya estaba llorando también porque Carolina lo había llamado primero. Me dijo que fuera a su casa de inmediato porque él y Matías necesitaban verme. Cuando llegué a casa de Daniel, los 3 nos abrazamos y lloramos por lo que parecieron horas. Después de 20 años de pérdida, búsqueda y no saber, estábamos todos localizados. Nuestros padres no murieron en vano porque sus hijos sobrevivieron. Habíamos sido robados, separados y criados por extraños, pero lo superamos y nos encontramos de nuevo. El siguiente reto era conocer a Andrea porque Carolina nos dijo que ella estaba muy reacia a todo el asunto. Había pasado años levantando muros a su alrededor y sin confiar en nadie después de cómo la trataron sus padres adoptivos. Carolina dijo que tenía sentido que Andrea estuviera asustada y recelosa después de todo lo que había pasado. Carolina arregló que una terapeuta que trabaja con sobrevivientes de trauma se reuniera primero con Andrea y la ayudara a procesar la noticia antes de que todos apareciéramos queriendo ser su familia. Tuvimos que esperar varios días más mientras Andrea asimilaba el shock y decidía si quería tener contacto con nosotros. Esos días fueron casi más difíciles que esperar los resultados del ADN porque sabíamos que estaba ahí fuera y viva, pero podría no querer tener nada que ver con nosotros. Daniel me recordaba que teníamos que respetar lo que Andrea necesitara y no presionarla, pero la espera nos estaba matando a todos. Matías admitió que tenía miedo de que Andrea nos rechazara porque él sabía lo que se sentía no confiar en nadie después de años de malos tratos. Cuando Andrea finalmente aceptó reunirse, Carolina lo organizó en un lugar neutral con terapeutas presentes como apoyo. Nos reunimos en una habitación privada en un centro comunitario y me sentía tan nerviosa que pensé que podría vomitar. Daniel y Matías estaban callados y tensos a mi lado mientras esperábamos. Entonces la puerta se abrió y Andrea entró. Se veía a la defensiva y asustada, con los brazos cruzados sobre el pecho y sus ojos moviéndose por la habitación como si buscara una ruta de escape. Miré su rostro y me vi a mí misma en sus rasgos, mezclados con elementos de nuestra madre de las fotos que Daniel me había mostrado. Tenía la misma nariz que yo y la misma forma de ojos. Daniel se levantó lentamente y dio un paso cuidadoso hacia ella. Dijo su nombre con mucha delicadeza y algo en la expresión de ella se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque claramente intentaba contenerlas. La terapeuta la animó a sentarse y Andrea se movió hacia una silla, pero se mantuvo posicionada cerca de la puerta. Quería correr y abrazarla, pero me di cuenta de que eso la asustaría, así que me quedé en mi asiento.
Andrea empezó a hablar después de unos minutos de silencio incómodo. Admitió que siempre había sentido que algo estaba mal con su historia de adopción. Sus padres adoptivos le dijeron que la habían obtenido de una agencia, pero siempre eran muy vagos con los detalles y se enojaban si hacía preguntas. Tenía fragmentos de recuerdos que no coincidían con nada de lo que le contaron sobre su primera infancia. Vernos en persona y escuchar la historia completa sobre nuestros padres asesinados hizo que las piezas encajaran para ella. Dijo que estaba enojada por todo lo que nos robaron y de luto por unos padres que ni siquiera podía recordar. Pero también parecía aliviada de tener finalmente respuestas reales y una familia de verdad, en lugar de las personas que la compraron y luego la trataron como basura. Me miró y dijo que teníamos la misma boca y las mismas manos. Levanté mis manos junto a las suyas y tenía razón. Nuestras manos se veían casi idénticas. Matías le mostró una cicatriz en el brazo y le preguntó si recordaba que él se había caído de una bicicleta cuando éramos pequeños. Andrea miró la cicatriz durante mucho tiempo y luego dijo que tal vez sí recordaba algo así, pero no estaba segura de si era real o solo su cerebro inventando cosas. Los 4 nos sentamos juntos durante horas ese primer día. Daniel sacó la carpeta de fotos y documentos que había estado cargando durante semanas. Contó historias sobre nuestros padres, cómo era nuestra casa y lo que recordaba de cada uno de nosotros cuando éramos pequeños. Matías, Andrea y yo escuchábamos como si estuviéramos hambrientos de esta información sobre nuestro origen. Comparamos nuestros recuerdos fragmentados y experiencias y encontramos conexiones que no esperábamos. Andrea recordaba una habitación amarilla con luz de sol entrando por las ventanas. Yo recordaba la misma habitación. Matías no podía recordar la casa en absoluto, pero dijo que escucharnos describirla le hacía sentir algo. Daniel nos mostró fotos de Andrea y mías de niñas pequeñas jugando juntas en el patio trasero. Estábamos tomadas de la mano en una foto y teníamos overoles iguales. Andrea miró esa foto durante mucho tiempo y luego dijo que creía recordarme. Dijo que recordaba que estábamos juntas todo el tiempo y que se sentía segura cuando jugábamos. Empecé a llorar de nuevo porque tener a alguien más que recordara incluso una pequeña parte de nuestra infancia real la hacía sentir más real. Durante las siguientes semanas, nos reunimos regularmente como familia y comenzamos el lento proceso de construir relaciones de verdad. Era muy complicado porque éramos básicamente extraños que compartían ADN y una historia terrible. No sabíamos las comidas favoritas del otro, qué tipo de música nos gustaba o cómo pasábamos nuestro tiempo libre. Andrea seguía bastante reservada y a veces cancelaba planes en el último minuto porque se sentía abrumada. Matías luchaba con la ira por sus experiencias en los hogares de acogida y, a veces, esa ira salía en momentos extraños. Yo estaba lidiando con mi propio desastre de sentimientos sobre mis padres adoptivos y lo que habían hecho. Pero también había esta conexión entre nosotros que ninguno de nosotros había sentido antes con nadie más. Cuando estábamos juntos, algo simplemente encajaba. Nos pertenecíamos el uno al otro de una manera que iba más allá de solo conocer a alguien. Daniel dijo que era como si nos reconociéramos en algún nivel que iba más allá de la memoria. Meg nos recibió a todos en su casa y la de Daniel para cenas familiares regulares. Cocinaba estas comidas enormes y ponía la mesa con 5 lugares, y se sentía extraño y correcto estar sentados alrededor de una mesa como familia. Meg me dijo en privado que estaba muy feliz de ver a Daniel finalmente tener a sus hermanos de vuelta después de todos estos años de búsqueda. Dijo que la búsqueda había consumido gran parte de su vida juntos y que había empezado a preocuparse de que él nunca encontraría un cierre. Ahora lo estaba viendo reír y bromear con nosotros y podía ver el peso levantándose de sus hombros. Daniel admitió durante una cena que tenernos de vuelta era lo mejor que le había pasado. Pero también sentía un profundo dolor porque nuestros padres nunca pudieron ver esta reunión. Dijo que nuestra mamá y papá habrían estado muy orgullosos de cómo sobrevivimos todos y encontramos el camino de regreso el uno al otro. Levantamos nuestras copas en un brindis por nuestros padres y sentí esta conexión con personas que nunca conocí realmente, pero que murieron tratando de protegernos. Los procesos legales contra todos los involucrados en la red de secuestro y fraude de adopción comenzaron a avanzar. Mis padres adoptivos aceptaron acuerdos de culpabilidad para evitar el juicio. Mi madre adoptiva obtuvo una sentencia más corta porque cooperó con los investigadores y les dio información sobre la red. Mi padre adoptivo recibió más tiempo porque había sido menos colaborador. Fui a su audiencia de sentencia y los vi parados frente al juez. Mi madre adoptiva me miró con lágrimas corriendo por su rostro, pero no pude sentir gran cosa por ella en ese momento. La intermediaria que arregló todas las adopciones ilegales recibió una sentencia grave de prisión por su papel en el tráfico de múltiples niños a lo largo de los años. El fiscal leyó una lista de todas las familias que había destruido y todos los niños que había ayudado a robar. Escuchar esa lista me hizo sentir enferma porque nuestra historia era solo una de tantas. La pareja que compró a Andrea y luego la dejó escapar a los 16 años recibió sentencias duras por abuso y negligencia infantil, además de los cargos de fraude de adopción. Andrea vino a su sentencia y me senté a su lado sosteniendo su mano. No lloró ni mostró mucha emoción, pero podía sentir su mano temblando en la mía. Cuando el juez anunció su sentencia, Andrea apretó mi mano muy fuerte. Los padres de acogida abusivos de Matías también fueron investigados y terminaron enfrentando cargos por cómo lo trataron a él y a otros niños bajo su cuidado. Ver a todas estas personas finalmente siendo responsabilizadas nos dio cierta sensación de que se estaba haciendo justicia. No nos devolvió los 20 años que perdimos ni deshizo todo el trauma que pasamos, pero era algo.
Al menos no podrían lastimar a más niños. José Ferrer, el fiscal de distrito que manejaba el caso, pidió reunirse con los cuatro después de que terminaran las principales audiencias de sentencia. Nos reunimos en su oficina y nos dijo algo que hizo que todo el dolor se sintiera un poco más soportable. Nuestro caso había llevado al rescate e identificación de otros 8 niños que habían sido traficados a través de la misma red a lo largo de los años. Algunos de esos niños se reunieron con sus familias biológicas que los habían estado buscando, al igual que Daniel nos buscó a nosotros. Otros al menos finalmente supieron la verdad sobre sus orígenes y de dónde venían realmente. José dijo que nuestra disposición a presentarnos, testificar y compartir nuestra historia públicamente había desmantelado toda la red. Sin nosotros, esos otros 8 niños quizás nunca hubieran sido encontrados. Saber que nuestra pesadilla ayudó a salvar a otras personas y a reunir a otras familias me hizo sentir que tal vez algo bueno salió de todo este horror después de todo. Pasaron 6 meses y Daniel organizó que los 4 nos reuniéramos en el cementerio donde estaban enterrados nuestros padres. Conduje hasta allí en una mañana fría de principios de primavera y encontré a Daniel, Matías y Andrea ya esperando junto a las tumbas. Daniel había traído flores para que cada uno de nosotros las colocara, rosas blancas que según dijo eran las favoritas de nuestra madre. Nos paramos en fila mirando las 2 lápidas con los nombres de nuestros padres y las fechas que marcaban cuándo murieron tratando de protegernos. Coloqué mis rosas en la tumba de nuestra madre y sentí esta extraña mezcla de dolor por alguien a quien no podía recordar realmente, pero que sabía que me había amado. Matías fue el siguiente y sus manos temblaron mientras dejaba sus flores. Andrea tardó más, parada allí mirando las tumbas como si intentara recuperar recuerdos que no venían. Daniel colocó sus rosas al final y luego nos rodeó a los 3 con sus brazos y nos quedamos allí juntos, prometiendo en voz alta que honraríamos su memoria siendo la familia que ellos querían que fuéramos. El viento se levantó y esparció algunos pétalos por el césped, y pensé en cómo nuestros padres nunca llegaron a vernos crecer, pero al menos nos encontramos. Marlene programó sesiones de terapia regulares con los 4, tanto individualmente como en grupo. Iba a su consultorio cada semana y trabajábamos en el complicado lío de sentimientos que tenía sobre todo lo que pasó. Matías vino a algunas de las sesiones grupales y pude ver lo enojado que estaba por los hogares de acogida en los que estuvo atrapado. Las familias que lo lastimaron cuando se suponía que debían cuidarlo. Apretaba los puños cuando hablaba de eso y a veces tenía que salir de la habitación para calmarse. Andrea luchaba por confiar en cualquiera de nosotros, aunque el ADN demostrara que éramos familia. Se sentaba en terapia con los brazos cruzados y daba respuestas cortas hasta que Marlene la empujaba suavemente a abrirse más. Pasé sesiones hablando de mis padres adoptivos y de cómo no sabía qué sentir por las personas que me criaron pero que también me robaron de mi verdadera familia. Marlene me ayudó a entender que tener sentimientos encontrados era normal y que no tenía que elegir entre odiarlos por completo o perdonarlos por completo. Durante una sesión de grupo, Daniel admitió algo que claramente lo había estado carcomiendo durante un tiempo. Dijo que encontrarnos fue lo mejor que le había pasado, pero que también se sentía culpable por todos los años que sufrimos mientras él estaba a salvo. Se le quebró la voz cuando habló de cómo Matías fue abusado en hogares de acogida. Andrea terminó en la calle y yo crecí con gente que me compró como si fuera una propiedad. Meg extendió la mano, tomó la suya y le dijo que no podía culparse por lo que pasó cuando él era solo un adolescente que también lo perdió todo. Marlene la respaldó y explicó que Daniel también era una víctima. Un chico de 15 años que llegó a casa y encontró a sus padres muertos y a sus hermanos desaparecidos. Dijo que había pasado 20 años buscando y nunca se rindió. Y eso era lo que importaba. Matías habló y dijo que ninguno de nosotros culpaba a Daniel por no encontrarnos antes. Andrea asintió de acuerdo y le dije a Daniel que él nos salvó al nunca dejar de buscar, al pintar ese mural cada año hasta que finalmente lo vi y me reconocí. A medida que nos acercábamos al primer aniversario de cuando pasé por primera vez junto al mural y me detuve a mirarlo de verdad, Daniel me llamó con una idea. Quería pintar un nuevo mural, pero no otra progresión de edad de cómo imaginaba que nos veíamos. Esta vez quería pintarnos como éramos realmente ahora, los 4 hermanos juntos para mostrar que sobrevivimos y nos encontramos. Dijo que el viejo mural había sido sobre esperanza y búsqueda, pero el nuevo sería sobre reunión y supervivencia. Me encantó la idea de inmediato y llamé a Matías y Andrea para contarles. Matías pensó que era perfecto y Andrea estuvo de acuerdo después de pensarlo un minuto. Nos reunimos frente al cafecito en una tarde soleada para tomar la foto que sería la base del nuevo mural. Daniel preparó su cámara en un trípode y nos posicionó con cuidado. Él se paró en medio, ya que era el mayor, con Matías a un lado y Andrea y yo al otro. Todos teníamos los brazos alrededor de los demás, tocándonos y conectados. Daniel puso el temporizador, corrió a ponerse en posición y todos sonreímos para la cámara. Nuestras sonrisas eran complicadas, llenas de dolor, trauma y 20 años perdidos, pero también eran genuinas porque habíamos sobrevivido y estábamos juntos. Daniel tomó varias fotos para asegurarse de tener una que funcionara y luego todos las miramos en la pantalla de su cámara. Vernos a los 4 parados juntos allí hizo que algo cambiara en mi pecho. Daniel comenzó a pintar el nuevo mural la semana siguiente y todos pasábamos regularmente a ver su progreso. Trabajaba durante horas cada día, transfiriendo cuidadosamente la foto a la pared y agregando detalles que nos hacían parecer reales y vivos.
La dueña de la cafetería salía a mirar a veces y la vi llorando una tarde cuando se dio cuenta de que la búsqueda que había consumido 20 años finalmente estaba completa. Otras personas del pueblo también se detenían a mirar y algunos recordaban cuando ocurrió la tragedia original. El mural se transformó lentamente de una esperanza desesperada a una celebración de que lo habíamos logrado. Daniel pintó nuestras caras con cuidado, asegurándose de capturar la sonrisa de Matías, la expresión cautelosa de Andrea, y la forma en que mi mano descansaba sobre el hombro de Daniel. La revelación tuvo lugar en el aniversario exacto del día en que pasé por primera vez junto al mural y me paré en seco. Se reunió una pequeña multitud, incluidos Carolina y Julián, que habían trabajado tan duro en la investigación, Marlene, que nos había ayudado a procesar todo, y Meg, que había apoyado a Daniel durante 20 años de búsqueda. Daniel se paró frente al mural cubierto con los 4 a su lado y dio un breve discurso sobre nunca perder la esperanza, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Habló de nuestros padres y de cómo murieron tratando de protegernos y de que la mejor manera de honrarlos era ser la familia que ellos querían que fuéramos. Luego quitó la cubierta y todos nos vieron pintados allí juntos, vivos, reales y encontrados. La gente aplaudió y algunos lloraron, y la dueña de la cafetería nos abrazó a cada uno. Después de la revelación, todos fuimos a casa de Daniel y Meg para una cena familiar privada. Meg había cocinado una comida enorme y nos sentamos alrededor de su mesa de comedor pasando platos y hablando sobre el futuro. Daniel preguntó cómo nos mantendríamos conectados ya que vivíamos en diferentes ciudades y Matías bromeó diciendo que deberíamos tener reuniones anuales donde todos nos juntáramos. Andrea estuvo de acuerdo de inmediato y pude ver cómo sus barreras caían más cada vez que pasábamos tiempo juntos. Hablamos de visitarnos, hacer videollamadas y asegurarnos de no perdernos de nuevo después de pasar 20 años separados. Meg sugirió que abriéramos un chat grupal para poder mantenernos en contacto a diario y todos sacamos nuestros teléfonos allí mismo para configurarlo. Me reuní con Marlene a solas unos días después para hablar sobre mi madre adoptiva. Saldría de prisión en unos años y necesitaba decidir qué tipo de relación quería tener con ella, si es que quería alguna. Marlene me ayudó a entender que podía reconocer que ella me crió y que sentía algo de amor por ella, al mismo tiempo que mantenía límites sobre lo que hizo. No tenía que perdonarla por completo ni cortarla por completo. Podía tener un contacto limitado y protegerme a mí misma, sin dejar de reconocer que fue parte de mi vida durante 20 años. Era complicado y desordenado, pero Marlene dijo que eso era normal y estaba bien. Decidí que mantendría algún contacto después de su liberación, pero aún no estaba lista y podría no estarlo por mucho tiempo. Andrea me llamó emocionada una tarde para decirme que se había inscrito en clases universitarias con ayuda financiera de Daniel. Quería estudiar trabajo social para poder ayudar a otros niños que terminaran en malas situaciones como ella. Matías comenzó a ver a un terapeuta regularmente para trabajar en su trauma de los hogares de acogida y consiguió un trabajo mejor con prestaciones. Yo seguí yendo a mi propia terapia y comencé a ser voluntaria en una organización que ayudaba a víctimas de trata. Convertir mi dolor en algo que pudiera ayudar a otras personas me hizo sentir que tal vez todo lo horrible que pasó podría llevar a algo bueno. Todos estábamos construyendo vidas más estables y sanando lentamente, y nos teníamos los unos a los otros para apoyarnos cuando las cosas se ponían difíciles. Unos meses después, los 4 hicimos un viaje por carretera juntos para ver la casa donde vivíamos antes de que todo sucediera. Daniel condujo y Matías se sentó delante mientras Andrea y yo estábamos en el asiento trasero. Nadie habló mucho en el camino porque todos estábamos nerviosos por cómo se sentiría esto. Cuando llegamos a la dirección, la reconocí de inmediato por mis recuerdos fragmentados, aunque la habían pintado de un color diferente y el jardín se veía completamente distinto. Todos salimos del auto y nos quedamos en la banqueta, simplemente mirándola. Los dueños actuales habían agregado un porche y cambiado las ventanas, pero la forma básica era la misma. Andrea me agarró la mano y la apretó fuerte. Matías se acercó y tocó el buzón como si intentara conectar con algo que no podía recordar. Los ojos de Daniel estaban húmedos cuando señaló una ventana del piso de arriba y nos dijo que esa era la habitación de nuestros padres. Nos quedamos allí casi una hora, solo mirando y recordando lo que podíamos. Tuve más destellos de memoria de correr por las habitaciones y jugar en ese patio. Andrea dijo que recordaba un columpio de llanta que solía colgar del árbol grande, pero ya no estaba. Nos tomamos de las manos en círculo en la banqueta, y Daniel dijo que debíamos prometer mantener viva la memoria de nuestros padres contando su historia, y siendo la familia que ellos querían que fuéramos. Todos estuvimos de acuerdo y nos quedamos allí juntos, sintiéndonos conectados con ellos y entre nosotros. Unas semanas después de esa visita, Daniel apareció en mi departamento con un paquete envuelto. Había pintado una versión más pequeña del mural de la reunión para que cada uno de nosotros la tuviera en nuestras casas. Lo desenvolví con cuidado y nos vi a los 4 pintados allí juntos, igual que el gran mural del centro. Cuando lo colgué en la pared de mi sala, di un paso atrás y miré todas nuestras caras. La mezcla de emociones me golpeó fuerte porque habíamos perdido mucho tiempo y cargábamos con mucho dolor por lo que nos pasó. Pero también nos habíamos encontrado contra todo pronóstico y eso importaba más que cualquier otra cosa. Les envié a mis hermanos un mensaje de texto con una foto de la pintura en mi pared y todos respondieron con fotos de las suyas colgadas en sus casas también. Un año después de descubrir la verdad por primera vez, volví al gran mural del centro en el aniversario. Me quedé allí mirando a los 4 pintados juntos y me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí.
Ya no era solo Ana, la persona que mis padres adoptivos criaron bajo mentiras. También era Carla, que había vuelto a casa con su verdadera familia. Ambas partes eran ciertas y ambas partes me convertían en quien era ahora. Estaba construyendo un futuro con Daniel, Andrea y Matías, al mismo tiempo que aceptaba que mi pasado era complicado y desordenado. Por primera vez en toda mi vida, sentí que realmente sabía quién era y a dónde pertenecía.